Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Los nuevos apóstoles y profetas. Voy a mirar unos puntos de vista desde el punto pentecostal y desde el punto de vista reformado. Muy bien. Vamos a iniciar la discusión desde la perspectiva a favor de la existencia de apóstoles en el siglo XXI, así como lo defienden ciertos sectores del área pentecostal y los carismáticos, como es la defensa de la existencia de los apóstoles en el tiempo actual. Quienes sostienen la vigencia de los apóstoles argumentan que el ministerio apostólico no se extinguió en el primer siglo, sino que continúa en la iglesia hasta el regreso de Cristo Jesús. Sus argumentos se basan en varios puntos bíblicos y prácticos. Efesios 4, 11 al 13, Pablo enseña que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El texto afirma que los ministerios, incluido el apostólico, tienen una vigencia hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual plena, lo cual todavía no se ha alcanzado en la Iglesia universal. Si los pastores y maestros siguen vigentes, ¿por qué no los apóstoles? Hay una diferencia entre los 12 y otros apóstoles. El Nuevo Testamento distingue entre los 12 apóstoles del Cordero que están mencionados en Apocalipsis 21:14 y otros apóstoles que no formaron parte del grupo original. Voy a leer algunos que la Biblia menciona. Pablo, que se menciona primero a los Corintios 9:1 y Gálatas 1:1. Bernabé, que se menciona en Hechos 14:14 como apóstol. Andrónico y Junias en Romanos 16:7. Esto muestra que el título no fue exclusivo de los 12, sino un ministerio que podía extenderse a otros llamados por el Espíritu Santo. La misión inconclusa de Jesús, porque Él envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones, Mateo 28, 18 y 20, esa misión aún no ha terminado. Bajo este argumento, el Espíritu Santo sigue levantando apóstoles como pioneros en la plantación de iglesias y la extensión del Evangelio en territorios no alcanzados. Hay una función apostólica, no solo título honorífico. Recuerden que estoy con los argumentos de los pentecostales. En la perspectiva pentecostal, los apóstoles actuales no buscan añadir nuevas revelaciones al canon bíblico. Ese fue un rol único de los apóstoles fundacionales, sino que estos nuevos apóstoles buscan ejercer funciones prácticas. ¿Cuáles son esas funciones prácticas? Plantar y supervisar iglesias, proveer dirección espiritual y doctrinal, impulsar la obra misionera en lugares donde el Evangelio aún no ha llegado. De esta manera, el espíritu apostólico sigue siendo necesario en la dinámica misionera de la iglesia. Dentro del argumento pentecostal hay una evidencia histórica y también contemporánea. A lo largo de la historia de la iglesia, siempre han surgido líderes con autoridad apostólica, aunque no llevaran ese título. Por ejemplo, grandes misioneros como Guillermo Carey o William Carey, Hudson Taylor o David Livingstone. Ellos cumplieron una función apostólica al abrir caminos para la evangelización mundial. Hoy, en contextos pentecostales,
algunos consideran legítimo reconocer formalmente ese don y ministerio. En síntesis, el argumento pentecostal es que los apóstoles del Cordero fueron únicos e irrepetibles, pero el ministerio apostólico como don, como función, como ministerio para la edificación de la iglesia, sigue vigente hasta que Cristo regrese. Yo tengo aquí un cuestionamiento, y es: el apóstol Pablo inició iglesias. Él no lo hizo a través de terceros. Un argumento para afirmar el apostolado es la siembra y edificación de iglesias y la formación de los ministerios que pastorean esas iglesias. Ese es por lo menos el caso de Pablo. Los apóstoles modernos no realizan ese trabajo personalmente, sino a través de terceros. Estos apóstoles lo que hacen es bendecir el trabajo de otros y asumirlo como propio. Entonces, ¿qué argumentos teológicos o bíblicos tienen estos apóstoles modernos al respecto? Bueno, lo que se plantea aquí, o lo que yo estoy planteando aquí, toca el corazón de la crítica más fuerte, que los apóstoles modernos, a diferencia de Pablo, no parecen fundar ni pastorear directamente iglesias, sino que se presentan más como cubridores espirituales, padres espirituales lo llaman ahora, o autoridades apostólicas. Esto sobre lo que otros hacen. Pero dentro del pensamiento pentecostal carismático sí se han elaborado argumentos bíblicos teológicos para justificar este modo de ejercer el apostolado. Voy a tratar de presentárselos un poquito organizados, si se puede decir de alguna manera. Primero, la función de edificar es corporativa, no individual. Pablo mismo habla de otros que edifican sobre el fundamento. Primero a los Corintios 3:10. Aunque el apóstol Pablo plantó iglesias directamente, reconoció que su tarea no era exclusiva, sino parte de una obra más amplia en la que otros también construían. Los apóstoles modernos usan este principio. Mira el principio que ellos usan. No necesariamente deben hacer toda la obra personalmente, sino supervisar, guiar y mantener el fundamento de Cristo en la obra que realizan otros. Segundo, el modelo de cobertura espiritual. Textos como segunda a los Corintios 10, 13 al 16 y primera a los Corintios 4, 15 y 16 se interpretan como la idea de que el apóstol tiene una esfera de autoridad espiritual. Pablo dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Los apóstoles actuales toman este lenguaje de paternidad espiritual para sostener que su rol siempre es, no siempre tiene que ser plantar directamente, sino ser padres y supervisores de una red de ministros e iglesias que reconocen esa autoridad. Tercero, la delegación y la multiplicación. Argumenta que Pablo en realidad sí delegaba. Hay algunos ejemplos. Él envió a Timoteo y a Tito para organizar iglesias. Esto lo encuentro usted en primera a Timoteo 1:3 y en Tito 1:5. Comisionó a hombres fieles para que a su vez formaran a otros. Esto es lo que dice segunda a Timoteo 2:2. Los apóstoles modernos afirman que este patrón muestra que la autoridad apostólica no depende solo de la plantación directa, sino también de la capacidad de delegar y multiplicar ministerios. De ahí
la práctica de comisionar pastores, imponer manos, enviar obreros como una continuación del trabajo apostólico. Cuarto, el carácter gubernamental del apostolado. En Hechos 15 vemos a los apóstoles y ancianos allá en Jerusalén, están deliberando y dando directrices que impactaron a todas las iglesias de ese primer siglo y hasta hoy también, ¿no? Este episodio se cita como prueba de que el rol apostólico no siempre fue plantar nuevas iglesias, sino también gobernar y establecer doctrina para comunidades que otros habían alcanzado. Bajo este argumento, un apóstol moderno que bendice la obra de otros estaría cumpliendo un rol semejante al del Concilio de Jerusalén: confirmar, ordenar y guiar en lo doctrinal y ministerial. Quinto, el argumento del don y la gracia. Pablo mismo admite que no todos trabajan de la misma manera, pero es la gracia que me fue dada la que lo capacitó como apóstol. Romanos 15. Los apóstoles modernos aplican esto para decir que su función no se mide por la cantidad de iglesias fundadas directamente, sino por el don que Cristo les dio para liderar, impartir visión y establecer orden espiritual en una red de iglesias. En conclusión, los apóstoles modernos justifican su práctica en la delegación paulina, en la paternidad espiritual y en el rol de gobierno y confirmación, más que en la siembra directa de iglesias. Según ellos, el apostolado del siglo XXI no es idéntico al del primer siglo, pero mantiene la misma esencia: establecer fundamento, confirmar ministerios y extender el evangelio, aunque sea a través de terceros, es decir, a través de otros. Tengo aquí una tabla comparativa. Voy a tratar de ponerla ahorita en una de PowerPoint, porque es una tabla comparativa donde tenemos la comparación entre el apostolado paulino y el apostolado moderno, según la perspectiva pentecostal carismática, que es la que defiende a los apóstoles modernos. Esta comparación del apostolado paulino y del apostolado moderno, entonces la dividimos en apostolado paulino del siglo I y el apostolado moderno del siglo XXI, según la versión pentecostal. El origen del llamado directo por Cristo resucitado, Hechos 9:15, Gálatas 1:1. Un llamado reconocido por la iglesia y confirmado por dones, frutos ministeriales y revelación profética. El fundamento bíblico considerado apóstol de Jesucristo al mismo nivel que los 12 en autoridad doctrinal, basado en Efesios 4:11 al 13. Cristo dio a los apóstoles como ministerio vigente para la edificación de la iglesia. El método principal, que es la plantación directa de iglesias en territorios no alcanzados, Hechos 13 y 14. Otro, supervisión, paternidad espiritual y confirmación de iglesias ya establecidas, frecuentemente a través de delegados. Ahora, la delegación enviaba a Timoteo, a Tito y otros para organizar y consolidar iglesias. Ya mencioné 1 Timoteo 1:3 y Tito 1:5. Los apóstoles modernos afirman que su rol es más delegar y multiplicar ministerios que plantar personalmente. La autoridad doctrinal está inspirada por el Espíritu Santo, produjo parte del canon bíblico, como las cartas paulinas, por ejemplo. En la parte del moderno no añade nuevas revelaciones al canon, ejercen autoridad doctrinal interpretando
y aplicando la Biblia. La función de gobierno. En la parte del primer siglo participó en concilios y decisiones que afectaron a toda la iglesia. Esto lo vemos en Hechos 15. Los apóstoles modernos dan cobertura espiritual y doctrinal a las redes de iglesias, actuando como padres o gobernadores espirituales. Ahora, ¿cuál es la relación con ministros? En el primer siglo formó y discipuló personalmente a los líderes locales. Hechos 20, versículos 28 al 32. Los apóstoles modernos actúan como mentores y padres espirituales de pastores y líderes, más en rol de supervisión que de discipulado directo. ¿Cuál es la evidencia de su apostolado? En el primer siglo, las señales, milagros y fruto misionero evidente. Segunda a los Corintios 12:12. Los modernos, el apóstol moderno, se apela al crecimiento de iglesias bajo su cobertura, testimonios de milagros y reconocimiento de la comunidad cristiana. La extensión del ministerio. Se desplazaba personalmente en viajes misioneros extensos. Hoy, entre los modernos, algunos viajan, pero muchos ejercen influencia global a través de redes, conferencias y los medios digitales. ¿Cuál podría ser entonces la conclusión que podemos sacar de esta comparación? El apostolado paulino fue misionero, fundacional y directo, mientras que el apostolado moderno es más administrativo, de paternidad espiritual y de cobertura sobre redes ya existentes. Los defensores de los apóstoles modernos argumentan que el Espíritu Santo adapta el ministerio apostólico a las necesidades de cada época. Puede ser razonable, pero se refleja entonces la crítica común de los sectores reformados y aún de evangélicos clásicos. ¿Cuáles son? Que los argumentos a favor del apostolado moderno muchas veces parecen amañados. Es decir, se toma la Biblia para ajustarla a una práctica ya adoptada. Pero si seguimos en el papel de defensa, como lo haría cualquier pentecostal o carismático convencido, los argumentos más teológicos que se usan para justificar el ministerio apostólico, que ese ministerio apostólico pueda cambiar de forma, pero mantenerse vigente, son los siguientes. Miren los argumentos. Primero, el principio de encarnación y adaptación del ministerio. El Señor Jesucristo dijo en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. La misión de Cristo se encarnó en un contexto específico, pero luego se extendió en formas diferentes a través de los apóstoles. El argumento es que si el evangelio se contextualiza culturalmente, también el ministerio apostólico se adapta a las necesidades de cada generación. En el siglo I, plantar iglesias en territorios paganos. En el siglo XXI, organizar, cubrir y multiplicar redes en un mundo ya globalizado. Segundo, la tipología del Antiguo Testamento. Moisés y Josué. A mí me parece traído los cabellos, pero este es el argumento de ellos. Moisés no entró en la tierra prometida, pero estableció la ley y el orden del pueblo. José fue quien conquistó el territorio. Si aplicamos eso hoy, no todos los apóstoles deben ser pioneros como Pablo. Algunos cumplen más un rol mosaico de establecer la estructura, guiar al pueblo, mientras que otros actúan como Josué, como plantadores. Esto se toma como base para legitimar un apostolado más gubernamental que misionero. Tercer argumento,
la diversidad de ministerios dentro del apostolado. En la primera carta a los Corintios 12:28, Pablo enumera primeramente apóstoles, luego profetas, y ahí sigue, ¿no? Usted conoce el texto. Pero no todos los apóstoles tenían la misma función. Los 12 fueron testigos del resucitado. Pablo fue apóstol a los gentiles. Bernabé fue más pastor misionero. Apolos más maestro y plantador. El argumento: si en el Nuevo Testamento hubo diversidad de apóstoles, no es forzado pensar que hoy también haya distintas expresiones del ministerio apostólico. Cuarto, el principio de gobierno espiritual. Volvemos a Hechos 15. Ahí en Hechos 15 muestra que los apóstoles y ancianos se reunieron no para fundar nuevas iglesias, sino para resolver un conflicto doctrinal, que era principalmente la circuncisión de los gentiles. Este pasaje se interpreta como una validación de la función conciliar o de autoridad espiritual colectiva, que hoy se expresa en los apóstoles que cubren a los otros ministros. Quinto, la gracia como fundamento del apostolado. Pablo insiste: según la gracia que me fue dada, yo puse el fundamento. Primera a los Corintios 3:10. El argumento pentecostal es que el apostolado no se define por copiar el modelo exacto del apóstol Pablo, sino por la gracia particular que Cristo reparte a cada generación. Esa gracia hoy puede manifestarse en un liderazgo de influencia global que organiza movimientos enteros más que en plantar iglesias locales me refiero. Voy a hacer un resumen de la defensa carismática, de la defensa pentecostal. El apostolado no es una réplica histórica del primer siglo, sino una función viva en el cuerpo de Cristo. Su expresión puede variar: pionero misionero, como Pablo, o padre gobernante que organiza y confirma iglesias, como los apóstoles modernos. Lo importante, según ellos, según los defensores de los apóstoles modernos, no es imitar el método, sino cumplir la función de edificación y gobierno espiritual del cuerpo de Cristo. Pensé en los ministerios, los dones dados por Cristo a la iglesia. Ahora, creo que ya es tiempo de desenmascarar críticamente a los nuevos apóstoles y profetas. Así que vamos adelante. Entramos entonces al análisis crítico. Aquí ya no asumimos el rol de la defensa, sino que evaluamos de manera bíblica y teológica las debilidades del movimiento de los nuevos apóstoles y profetas. Hay una crítica severa a los nuevos apóstoles y profetas. Primero, confusión entre los apóstoles del Cordero y los ministerios modernos. El Nuevo Testamento, allá en el Nuevo Testamento, hay una clara distinción. Los 12 y Pablo tuvieron un rol fundacional e irrepetible. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra principal. Hay otros apóstoles, Bernabé, Andrónico, Junias, otros, que cumplían tareas misioneras, pero nunca tuvieron autoridad doctrinal universal. El movimiento moderno, los apóstoles modernos, mezcla ambas categorías para justificar autoridad doctrinal y de gobierno sobre las iglesias enteras, algo que no tiene ningún paralelo en el Nuevo Testamento.
El argumento de Efesios 4, 11 al 13, de los dones dados por Cristo a la iglesia, está mal aplicado. Pablo no dice que todos los ministerios deban estar presentes en cada época con la misma intensidad. Lo que el pasaje enfatiza es que los dones sirven para la edificación hasta llegar a la madurez. La madurez de la iglesia no depende de la existencia de apóstoles por título, sino de la fidelidad a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Reducir Efesios 4 a un oficio vigente de apóstoles es una lectura parcial y utilitarista. Tercero, el modelo de cobertura espiritual es ajeno al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nunca habla de cobertura espiritual, en ese sentido jerárquico moderno. Los apóstoles servían, no se presentaban como superestructuras sobre iglesias ajenas. El apóstol Pablo incluso advierte contra los que dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Esto está en 1 Corintios 1:12. Paradójicamente, el movimiento moderno produce lo mismo que Pablo condenó: partidos alrededor de líderes carismáticos. El problema del poder y el prestigio, esto sí es bien interesante que lo veamos. Muchos autodenominados apóstoles no siembran iglesias, sino que asumen autoridad sobre lo que otros ya hicieron, presentándose como padres espirituales, sin haber puesto realmente el fundamento. Esto genera estructuras piramidales de poder con beneficio económico y prestigio personal, lo cual contradice el modelo bíblico de liderazgo como servicio. Acuérdese, el Señor se quitó, puso la toalla, lavó los pies de los discípulos. Si alguno quiere ser el más grandito de ustedes, sea servidor de todos. Quinto, la autoridad apostólica hoy no puede ser doctrinal. Los apóstoles del Nuevo Testamento recibieron revelación inspirada que fue incorporada al canon bíblico. Hoy nadie puede añadir revelación a esa categoría. Apocalipsis 22:18 dice que no se puede ni quitar ni poner. Los nuevos apóstoles muchas veces se presentan como portadores de revelaciones frescas con autoridad casi que igual, a veces hasta más grande, que la misma Biblia, la misma Escritura, lo cual es una seria amenaza a la suficiencia bíblica. Sexto, la falsa apelación a la historia de la iglesia. Sí, hubo grandes líderes misioneros, Guillermo Carejas, San Taylor, etc., otros, pero ninguno reclamó el título de apóstol, ni pretendió gobernar sobre redes enteras de iglesias como autoridad suprema. No, fueron siervos enviados y pioneros, no caudillos espirituales. El movimiento moderno toma la obra de estos hombres como evidencia del apostolado, pero distorsiona su ejemplo, porque ellos nunca buscaron títulos honoríficos. Séptimo, el peligro del subjetivismo. Gran parte del fundamento de los nuevos apóstoles se basa en las supuestas revelaciones proféticas y experiencias más que en una exégesis sólida de la palabra de Dios. Esto lleva a la proliferación de enseñanzas poco bíblicas: la guerra espiritual, la cartografía espiritual, los decretos apostólicos, los 7 montes, la unción de la escoba, la unción del agua. Todo esto son degeneraciones traídas por los nuevos apóstoles. En vez de edificar a la iglesia, se alimenta un elitismo espiritual. Si no estás bajo la cobertura apostólica, tu ministerio no tiene legitimidad, dicen ellos.
Aquí hay una conclusión crítica. Los llamados nuevos apóstoles y profetas carecen de un fundamento bíblico sólido para sus títulos. Desnaturalizan el ejemplo del liderazgo del Nuevo Testamento. Corren el riesgo de desplazar la centralidad de Cristo y de la palabra hacia figuras carismáticas. En muchos casos, son más un reflejo de estructuras de poder moderno que de la misión humilde y sufriente del apóstol Pablo y del mismo Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores y el príncipe de los apóstoles. Muy bien. Ya presentamos los argumentos desde la teología pentecostal. Ahora voy a entrar en la posición teológica reformada acerca de los apóstoles modernos. Esta perspectiva parte de principios básicos de la Reforma. La suficiencia de la Biblia, de la Escritura, la centralidad de Cristo y la unicidad del fundamento apostólico. La posición reformada sobre los apóstoles modernos. ¿Cuál es? Primero, el apostolado fue un oficio fundacional y único. Efesios 2:20 enseña que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento se pone una sola vez. No se sigue construyendo fundamento sobre otro fundamento. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento cumplieron esa función fundacional y no hay necesidad de repetirla en la historia de la iglesia. No. Segundo, los requisitos del apostolado original. Recuerden que estoy en los argumentos reformados. Según el Nuevo Testamento, para ser apóstol se requerían condiciones específicas. Miremos las condiciones que había. Haber visto personalmente al Cristo resucitado. Esto dice Hechos 1, 21 y 22 y primera a los Corintios 9, 1. Segundo, ser comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Mateo 10, del 1 al 5, Gálatas 1, 1, y hay otros pasajes. Realizar señales y milagros como acreditación divina. Esto dice segundo a los Corintios 12, 12. Los autoproclamados apóstoles modernos no cumplen con estos requisitos, por lo tanto no pueden reclamar legitimidad en el mismo sentido. Tercero, el cese de la revelación apostólica. Es otro argumento fuerte. Los apóstoles del Nuevo Testamento, junto con los profetas, fueron instrumentos para entregar la revelación de Cristo. Lea Hebreos 2, versículos 3 y 4. Con el cierre del canon bíblico, esa función ya no es necesaria. La teología reformada afirma la suficiencia y finalización de la Escritura, segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Por tanto, no puede haber nuevos apóstoles doctrinales o ministerios que reciban nuevas revelaciones. Cuarto argumento desde la teología reformada. La misión de la iglesia continúa, pero bajo otros ministerios. Efesios 4, del 11 al 13, sí habla de apóstoles, pero en la perspectiva reformada, estos se entienden como los del primer siglo. Hoy, los ministerios vigentes son pastores, maestros, evangelistas, quienes cumplen la misión de edificar a la iglesia. Lo que algunos llaman función apostólica, plantar iglesias, enviar misioneros, se cumple sin necesidad de restaurar el título de apóstol. Quinto argumento de la iglesia reformada. El peligro de suplantar a Cristo
y suplantar la palabra de Dios. Esto es muy serio. En el Nuevo Testamento, la autoridad apostólica era derivada directamente de Cristo Jesús. Cuando líderes modernos se autodenominan apóstoles y exigen obediencia bajo cobertura espiritual, están introduciendo una autoridad paralela a la del Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Esto contradice lo que dice Colosenses 1:18. Él, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sexto argumento de la teología reformada: la reforma como referencia histórica. La reforma protestante rechazó cualquier forma de liderazgo que colocara a hombres en un pedestal espiritual incuestionable, como sucedía con el Papa de allá en la Edad Media. Bueno, todavía el Papa es incuestionable. Por tanto, aceptar nuevos apóstoles con autoridad universal sería volver a caer en una jerarquía extrabíblica que desplaza la suficiencia de la Biblia, de la Escritura y la cabeza de Cristo. Conclusión reformada. Esta es la pequeña conclusión que yo hago de la parte reformada. La teología reformada entonces sostiene que el oficio apostólico terminó en el primer siglo con los apóstoles del Cordero y Pablo. No hay base bíblica, no existe una base bíblica para apóstoles modernos con autoridad doctrinal o de gobierno sobre la iglesia. Lo que hoy se necesita no son nuevos apóstoles y profetas, sino fidelidad a la palabra de Dios, una predicación sana, misioneros enviados y pastores fieles que identifiquen a la iglesia bajo la autoridad de Cristo. Tengo aquí ahora una pequeña síntesis teológica académica. Hagamos entonces una síntesis teológica y académica que ponga en diálogo las dos grandes posturas, la pentecostal y la carismática, que defiende la vigencia de los apóstoles y profetas, y la reformada, que afirma el cierre del apostolado en el primer siglo. La síntesis teológica sobre los apóstoles modernos. Punto de partida: el concepto bíblico de apóstol. En el Nuevo Testamento, apóstolos significa enviado. Puede usarse en un sentido amplio: enviado, mensajero de iglesias, como allá en 2 a los Corintios 8:23, y en un sentido estricto, apóstoles del Cordero y Pablo, con autoridad doctrinal y fundacional. Toda discusión gira en torno a si el término puede extenderse en sentido funcional a la iglesia de hoy, o si quedó cerrado y único en el primer siglo. Segundo, la postura pentecostal carismática. El fundamento bíblico que utilizan los pentecostales está en Efesios 4:11 al 13 y 1 a los Corintios 12:28. El argumento central de los carismáticos, de los pentecostales: si los ministerios fueron dados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el apostolado no puede haber cesado. La función: no buscan añadir al canon bíblico, sino ejercer paternidad espiritual, supervisión, cobertura y misión. Se basan en la práctica de Pablo de delegar, enviar y organizar iglesias mediante colaboradores. La perspectiva teológica. El Espíritu Santo sigue levantando apóstoles y profetas para guiar a la iglesia en tiempos modernos, con nuevas formas de expresión adaptadas a la globalización y a los desafíos actuales. Tercero, la postura reformada.
estoy mezclando ahí reformados, pentecostales. Quiero dejar que aquí como que sea usted quien toma una decisión final, la verdad. En la postura reformada, el fundamento bíblico está en Efesios 2:20, Hechos 1:21 y 1 Corintios 9:1, con un argumento central. Los apóstoles y profetas fueron fundacionales y únicos. Su ministerio quedó cumplido con el cierre del canon. En cuanto a la función actual, la misión de plantar iglesias y enviar obreros continúa, pero bajo la figura de misioneros, evangelistas y pastores. El título de apóstol moderno es innecesario y además de todo peligroso, porque crea jerarquías humanas y puede rivalizar con la autoridad de Cristo y de la Biblia. En la perspectiva teológica, aceptar nuevos apóstoles equivaldría a relativizar la suficiencia de la Escritura, de la Biblia, y volver a modelos jerárquicos extrabíblicos. Hay unos puntos de coincidencia en las dos corrientes, en la pentecostal y en la reformada. Ambas corrientes reconocen que la iglesia debe ser misionera y expansiva. Coinciden en que Dios sigue levantando líderes visionarios que inspiran, organizan y envían a otros. Admiten que la iglesia no ha alcanzado la plena unidad y madurez espiritual, por lo cual el ministerio sigue siendo necesario en la historia. Hay puntos de divergencia también. ¿Cuáles son esos puntos de divergencia? La parte pentecostal carismático reformado. La naturaleza del apostolado vigente como don ministerial, no canónico, pero sí funcional, es único y fundacional. Es un oficio cerrado. Hay una autoridad doctrinal. Apóstoles actuales pueden dar dirección doctrinal contextual, aunque subordinada a la Biblia. Solo la Escritura tiene autoridad doctrinal final. En la plantación de iglesias puede ser directa o a través de redes, delegación y cobertura espiritual. La función de misioneros, pastores y evangelistas, no de apóstoles modernos. La continuidad histórica. La iglesia en cada generación necesita apóstoles para guiar, pero la iglesia ya tiene el fundamento, lo cual, no se puede edificar un fundamento sobre otro fundamento. El riesgo principal es deslegitimar a líderes apostólicos, que podría frenar la expansión misionera. Pero aceptarnos apóstoles, según los reformados, aceptarnos apóstoles abre la puerta a abusos de poder y nuevas revelaciones que socavan la Escritura. Hagamos una evaluación teológica, porque el debate no es solo semántico. ¿Podemos llamar apóstol a un misionero? Sino eclesiológico y doctrinal. Para el pentecostalismo, el riesgo es inflar el liderazgo humano y crear estructuras jerárquicas peligrosas. Para la teología reformada, el riesgo opuesto es negar que el Espíritu sigue actuando de manera dinámica a la misión global de la iglesia. Una síntesis equilibrada podría afirmar: el oficio apostólico fundacional fue único e irrepetible, pero la función misionera y pionera, a veces llamada apostólica en sentido amplio, sigue vigente, aunque no requiere título de apóstol. A mí me parece importante esto. Ya para hacer mi conclusión académica, el debate sobre los nuevos apóstoles y profetas
refleja dos preocupaciones distintas. El pentecostalismo o los carismáticos buscan mantener la apertura carismática y la visión misionera. La teología reformada protege la suficiencia de la Escritura y la unicidad del fundamento, que es Cristo, y el fundamento de los apóstoles. Un camino intermedio podría reconocer que Dios sigue levantando líderes con función apostólica, como los misioneros, los pioneros, los plantadores, pero evitar la institucionalización del título de apóstol, que suele traer más división y confusión que edificación. El punto de vista pastoral y práctico en todo esto, ¿cuál es? Quiero que le demos paso ahora a lo pastoral y práctico, porque al final de cuentas este debate no es solo académico, sino que toca la vida diaria de la iglesia y la fe personal. Una conclusión pastoral frente a los nuevos apóstoles y profetas. ¿Cuál es esa conclusión? Primero, mantener a Cristo como la única cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No necesitamos más cabezas, solo Cristo. Ningún líder humano, por carismático, influyente que sea, debe ocupar el lugar que le pertenece única y exclusivamente a Cristo Jesús. La iglesia debe recordar siempre que su autoridad suprema está en el Señor resucitado y no en apóstoles modernos. Segundo, afirmar la suficiencia de la Escritura. Olvidamos lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16 y 17, que enseña que la palabra es suficiente para enseñar, redarguir, corregir y preparar para toda buena obra. El creyente no necesita una nueva revelación. Tampoco necesita depender de decretos apostólicos para conocer la voluntad de Dios. La guía del Espíritu Santo siempre será coherente con la palabra de Dios, con la Biblia ya revelada. Tercero, valorar los ministerios legítimos y bíblicos. La obra misionera, la plantación de iglesias, el discipulado y la enseñanza fiel son esenciales para la iglesia. Es válido y bíblico honrar a los siervos de Dios que cumplen estas funciones. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:12, pero sin idolatrarles ni atribuirles títulos que no corresponden. Cuarto, discernir los frutos, no solo los títulos. Jesús dijo, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Mire, un verdadero siervo de Dios se reconoce más por su carácter humilde, su servicio sacrificial y su fidelidad a la palabra que por los títulos que se le asignen. El creyente debe ser prudente, no dejarse impresionar por nombres como apóstol o profeta, sino examinar la doctrina y la conducta. Quinto, evitar ese peligro de la cobertura espiritual. Esa es una cobertura espiritual manipuladora. Muchos líderes modernos usan el concepto de cobertura apostólica para exigir sumisión ciega y desde luego exigen beneficios económicos. La Biblia enseña obediencia a los pastores. No creo que necesite citarle Hebreos 13:17, ¿verdad? Pero siempre dentro de la mutua edificación y bajo la autoridad de Cristo. Si una cobertura oprime o controla o reemplaza la libertad de Cristo, debe ser rechazada. Sexto,
conservar la unidad sin caer en extremos. Algunos cristianos se confunden. Por un lado, aceptan sin discernir todo lo que viene de los apóstoles modernos, los apóstoles y profetas modernos. Por otro lado, hay quienes atacan ferozmente y terminan dividiendo más el cuerpo de Cristo. Los extremos siempre son problemáticos, ¿no? Lo pastoral es mantener una postura firme, bíblica, pero también humilde. Defender la verdad, pero defenderla en amor. Yo no sé si yo debo hacer esto, pero yo tengo como una pequeña orientación para la iglesia de hoy. Yo creo que la iglesia debe examinar todo a la luz de la Escritura. ¿Se acuerda de los bereanos? Ellos todo lo que decía Pablo lo comparaban con la Biblia. Honrar el liderazgo legítimo, pero sin aceptar títulos que usurpan lo que pertenece a Cristo. Fortalecer la misión. No se necesita un nuevo apóstol para plantar iglesias, sino creyentes fieles, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a ir, a orar, a dar, a enviar. Debemos recordar que el mayor título que podemos obtener es siervo, no apóstol. En definitiva, la iglesia de hoy debe mantenerse firme en la palabra, pero abierta al mover del Espíritu, pero vigilante frente a cualquier forma de liderazgo que busque sustituir la supremacía de Cristo o la suficiencia de la Escritura de la Biblia. Espero que esta charla no haya sido demasiado larga para usted, porque tengo más que hablar sobre los nuevos apóstoles. Por ejemplo, la manera en que viven, la forma en que viven. Los nuevos apóstoles viven en casas de millones de dólares, y algunos de ellos tienen jet privado, andan en autos de último modelo y de las marcas más costosas. Algunos usan guardaespaldas. Hay algunos nuevos apóstoles que andan con un revólver en la cintura, una pistola en la cintura. Los carros desde luego son blindados, no son cualquier carro. Esos lujos, esa vida suntuosa de esos nuevos apóstoles, honran lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del ministerio, honran lo que el apóstol Pablo dijo acerca del ministerio. Yo no creo, yo no me imagino al apóstol Pablo con un jet privado, un helicóptero privado, con Lamborghinis, con Ferraris. Yo no me lo imagino. Pero los que defienden a los nuevos apóstoles no solamente lo ven como algo que tiene que ser así, sino que defienden ese tipo de condición. Hay mucha tela para cortar con esto de los nuevos apóstoles. Pero quizás lo más grave, más grave que vivan en casas de millones de dólares o que anden en jet privado, creo que lo más grave es el abuso espiritual y doctrinal que han hecho con la iglesia en nuestro tiempo. Dejo la discusión abierta. Usted sabe, ahí hay una casilla donde usted puede poner sus comentarios. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, no importa. Yo leo casi siempre todos los comentarios y casi siempre respondo todos los comentarios. Me alegró que estuviera conmigo aquí y espero que Dios le continúe bendiciendo mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, que Dios le dé muchas más bendiciones y mucho más discernimiento y mucho más poder del Espíritu Santo para que entienda estos asuntos. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.